es eso? ¿Cómo así que pilas con tu fruto? La enseñanza de hoy se llama pilas con tu fruto. ¿Por qué? Porque es que a veces no entendemos que el resultado de lo que hacemos habla más que la intención, que lo que hacemos, que cómo lo hacemos. Es el resultado, el fruto lo que nos permite aprender más. Así que los invito a que abran sus Biblias y ahí en la pantalla me imagino que les va a salir el texto. Si quieren irlo leyendo con nosotros para que no tengan que estar cambiando de aplicación, vamos a leer Mateo 13 del versículo 24 al versículo 29. Vamos a leer. Así que voy leyendo y ustedes acompañan la lectura. Jesús les contó otra parábola. Esto pasa inmediatamente después de la parábola del sembrador que aprendimos la semana pasada. La semana pasada aprendimos sobre la parábola del sembrador y vimos el contexto y aprendimos en ese mismo contexto. Esta es la siguiente parábola que Jesús enseña. Después de la parábola del sembrador, esta es la parábola que viene. Entonces dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Versículo 27. Los siervos fueron al dueño y dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Versículo 30. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Los invito a que oremos. Señor Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Te pido que nos permitas aprender hoy de esta parábola, que nos permitas aprender hoy de lo que tú estás enseñando a través de esta parábola, de esta historia, que es desde lo natural, vamos a ir a un secreto del reino. Gracias porque a ti te plació, Señor, enseñarnos los secretos del reino. Padre, gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra y tus palabras son las que nos dan vida eterna. Porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, Señor. Permítenos aprender de tu palabra, Señor, hoy, y permítenos poner en práctica tu palabra, Padre. En este tiempo difícil, en este tiempo donde hay tanta necesidad, en este tiempo donde muchas personas no tienen esperanza, Dios. Permítenos ser esa buena semilla, Dios. Ayúdanos y guíanos hoy en esta enseñanza, Padre. Háblanos, Padre, y guíanos a través de lo que estamos aprendiendo de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, entonces vamos a ver lo que es nuestro GPS de hoy. Ahí se los van a poner en la pantalla también allá en su monitor. El GPS de hoy tiene 3 puntos. Esos 3 puntos son, punto número 1, parecidos pero no iguales. Punto número 2, hijos de quién. ¿A usted le ha pasado cuando alguien le dice algo así como hijo de? Y usted dice, ¿qué cómo? ¿Que hijo de quién fue que me dijo? Bueno, más o menos. ¿Hijos de quién? ¿Hijo de quién fue que me dijo? Bueno. Y el 3 es, examina tu fruto a pesar de las circunstancias. 3 puntos claves que vamos a aprender hoy. Y en la medida que los vayamos desarrollando, usted se va a dar cuenta. Y bueno, los que conocen la iglesia y los líderes de la iglesia y los que están conectados saben que el tema de las parábolas venía planeado para enseñar 10 parábolas de Jesús. Y esta parábola era la segunda. ¿Por qué? Porque Jesús las enseñó así. Y esta parábola venía justo hoy, en el tiempo en el que estamos. O sea, esto ni porque yo lo hubiera preparado había salido mejor. Eso es lo que me encanta de los estudios sistemáticos de la Biblia. Que como es un estudio de acuerdo a cómo va yendo la Biblia, no es que el predicador escogió que va a enseñar, sino que es Dios mismo trayendo esta enseñanza para este tiempo, para esta situación, para esta necesidad. Así que apliquemos estos 3 principios y arranquemos con el primero. Recordemos lo que veíamos la semana pasada en Lucas 8:10. Ahí les va a salir en su pantalla o búsquelo usted. Lucas 8:10 dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Es claro que para nosotros, como hijos de Dios, como escogidos de Cristo, se nos ha dado el conocer los secretos del reino. La semana pasada conocimos varios secretos del reino. Hoy vamos a conocer otros cuantos. Así que préstenle mucha atención. No se preocupe por el resto, no se preocupe si tiene o no mercado en este momento. Créame que hay algo más importante que eso. Y es su destino eterno. Así que préstenle mucha atención a esta parábola porque ¿se acuerdan que la parábola anterior Jesús decía
Si no entienden esta, no van a entender las demás. Bueno, pues esta es una que hay que entender y analizar y desmenuzar con mucho cuidado. Así que arranquemos con la explicación de esta parábola, ¿les parece? Aquí hay algo que pasa en Mateo 13:36. Así como en la parábola del sembrador, Jesús cuenta esta parábola de que un hombre siembra semilla buena, pero que viene el enemigo en la noche y siembra mala semilla, y cuando los siervos de este señor, de este dueño del terreno se dan cuenta, le dicen: Señor, ¿la arrancamos? Él le dice: no, porque de pronto arrancan el trigo. Dejen que crezcan juntas hasta el momento en que haya que recoger el fruto, que eso son mucho tiempo después de cuando se siembra, o sea, un tiempo después de que se siembra. Pero él estaba con mucha gente. Recordemos que se montó en una barca y que comenzó a enseñar, y que estaba la gente de Buen de Cuidado, que estaban los fariseos, que estaba la gente del pueblo, que las multitudes que lo seguían. Pero también pensemos en que estaban sus discípulos con él. Y él ya les había explicado solo a los discípulos la del sembrador. Pero ahora mire lo que dice. Versículo 36, acompáñenme a leer el versículo 36. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. O sea, ¿qué había pasado? Él contó la parábola del sembrador, contó la siguiente parábola, contó otra parábola que vamos a estudiar dentro de 8 días, que es la de la semilla de mostaza, pero eso la vamos a estudiar después junto con otras dos. Pero después de que él cuenta esas 3 parábolas, entra a la casa con sus discípulos. Dice, entró a la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Entonces Jesús dice: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, aquí queda muy claro, y me encanta cuando Jesús explica estas parábolas, porque es que es, como digo yo, son como las instrucciones de los cositos esos que uno compra para armar. Tornillo número 1, huequito para el tornillo número 1, tapita número 0, así más o menos. Es como a prueba de todo, o sea, hay que entenderlo. Entonces Jesús dice: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, el dueño del campo, ¿quién es? El Hijo del Hombre. O sea, Jesús mismo está diciendo que... Versículo 38. Ese fue el versículo 36, 37. El versículo 38 dice: el campo es el mundo. Y ojo con esto, porque yo he escuchado a muchos predicadores, no sé si por equivocación, si por intencionalmente o qué, pero no me atrevo a juzgarlos, no me corresponde juzgarlos, pero lo único que sé es que cuando uno lee acá, dice: el campo es el mundo, no la iglesia. Muchas veces he escuchado a personas decir que es que el trigo y la cizaña están en medio de la iglesia de Cristo. No aplica. No aplica bajo ningún parámetro, porque acá dice que el campo es el mundo. Acá no dice el campo es la iglesia. No, el campo es el mundo. Y eso tengámoslo muy claro todos los que estamos viendo esta enseñanza. El campo en el que el Señor que sembró, que es Jesús, la buena semilla, es el mundo. No un local, no una iglesia. Por eso es que hoy somos iglesia desde las casas. A nosotros nos sembraron en esta tierra. Pero bueno, avancemos. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. Entonces, si estuvieran acá, yo los pondría a gritar: ¿cuántos son hijos de Dios? Y todos gritarían: pero entonces puede hacerlo desde su casa. Porque la buena semilla representa los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. ¿Es claro cómo Jesús desmenuza y explica cada uno de los actores de esta historia? El sembrador es Jesucristo, la buena semilla son los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del diablo, el enemigo que siembra la mala semilla es el diablo mismo, y la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y préstenle mucha atención, porque en este tiempo de angustia, donde la gente no entiende por qué pasa el coronavirus, porque hay hambruna, ¿vieron cuántos terremotos han habido en la última semana? Si no lo han visto, pueden verlo. En Japón, en China, no me acuerdo, en otros países de Europa, pero fuertes. Pero vamos a verlo más adelante, no me puedo adelantar. Versículo 40 dice: así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a los que pecan y hacen pecar. ¿A quiénes va a arrancar los ángeles del reino de Dios primero? A los que pecan y hacen pecar. Ojo con eso ahí. Versículo 42. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino. Los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Y pilas con esto. Cada vez que usted lea que la Biblia Jesús dice: el que tenga oídos, que oiga, préstele mucha atención. Es algo muy importante. Es algo así como que Jesús está diciendo: hermanito, que no diga que no le avisamos. Que no diga que no le explicamos.
Así que la explicación de esta parábola nos hace pensar en los buenos o los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, y el fin de los tiempos. Y hoy en Facebook hay un montón de gente diciendo, uy, el fin de los tiempos. Pero antes de llegar allá, vamos a entender algo. Y es el primer punto. ¿Listo? Ya acabamos de estudiar la explicación de Jesús. Ahora pasemos al primer punto. El primer punto, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Era parecidos, pero no iguales. ¿Cómo se llamaba? Parecido, pero no iguales. Y ahí vamos a leer Mateo 36 al 43, fue lo que acabamos de leer. Pero nos vamos a centrar en el versículo 26. Vamos a pensar en esto. Y ayúdenme a mirar acá. No sé si les podemos pasar allá la imagen ahorita, pero este versículo, Mateo 13, 26, dice: cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. O sea, ¿cuándo apareció la mala hierba? Cuando brotó el trigo y apareció la espiga. No antes. Porque en muchas ocasiones, cuando el trigo y la cizaña están en un proceso de crecimiento, se ven iguales. En muchas ocasiones se ven iguales, como pasa hoy en el mundo. Hoy en el mundo hay gente que aparentemente es buena y hay gente que aparentemente es mala. Pero nosotros juzgamos desde lo que vemos. Y eso se los voy a mostrar con la siguiente diapositiva. Ayúdenme ahí a presentarla ya. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay dos espigas. Una es trigo y la otra es cizaña. ¿Se parecen? Son muy parecidas, ¿no es cierto? Y por eso es que el Señor dice, no la recojan, porque de pronto arrancan el trigo. A simple vista, no es fácil saber cuál es trigo y cuál es cizaña, porque mire que las dos espigas se parecen muchísimo. Y en el periodo en el que están creciendo, y acá dice, en el versículo 26 decía, cuando brotó el trigo, se formó la espiga, apareció también la mala hierba. O sea que todo el tiempo que estuvieron juntas, antes de que se brotara el trigo, antes de que salieran esos granitos que ustedes ven ahí en la imagen del lado, de su lado sería el lado izquierdo, el lado derecho, no sé, bueno, el que tiene como unos arrocitos, ese es el que brotó. Y el otro se da cuenta que era solo vaho, porque es como solo pastico, ¿sí ven? Pero hasta ese punto, hasta que sale el fruto, aparentemente son iguales. Y esta es la razón por la que muchos predicadores han enseñado, erróneamente, que la mala hierba, la cizaña y el trigo están sembrados en la iglesia. Y de ahí dicen que muchos cristianos, personas que dicen ser cristianas, realmente no lo son. Y bueno, hay un versículo para eso, pero no es este. Este realmente está hablando del mundo. De que en el mundo entero hay gente que es hija de Dios y hay gente que no es hija de Dios. Hay gente que prefiere hacer las obras del diablo. Y entonces por eso vamos a entender, vamos a ir a Gálatas 5, versículo 16 al 20. Y se los voy a leer. Búsquenlo, anótenlo y préstenle mucha atención para entender qué es ese trigo, qué es ese grano que debe brotar de nosotros para saber que somos hijos de Dios. Por eso son parecidos, pero nunca iguales. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos, préstenle mucha atención a esta lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿quiénes no son hijos de Dios? Los que practican tales cosas. ¿Qué cosas? Cuando hablamos de homicidios y borracheras nos queda fácil, pero ¿qué tal cuando dice disensiones, que son peleas entre hermanos, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, envidias, homicidios? ¿Qué tal este tipo de cosas que nosotros muchas veces hacemos en nuestra rutina diaria y no nos damos cuenta qué fruto estamos manifestando? Pero mire el 22, lo hermoso. Y este es el grano del trigo. Esto es lo que hace la diferencia entre el trigo y la cizaña. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la razón por la que los que andamos en el Espíritu, no hay ley contra nosotros. Porque si usted y yo nos ocupamos todos los días de vivir en amor, con gozo, a pesar de las circunstancias, en amor con nuestra familia, a pesar de las circunstancias, en gozo, a pesar de las circunstancias, en paz, a pesar de las circunstancias, con paciencia, a pesar de las circunstancias, con benignidad, pensando el bien para otros, a pesar de las circunstancias, teniendo bondad con otros, siendo bondadosos, haciendo lo bueno, a pesar de las circunstancias, teniendo fe y confiando en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, siendo mansos, no mensos, mansos y humildes de corazón, dijo Jesús, teniendo templanza, que es dominio propio. Si hacemos eso, entonces ese es el fruto que Dios quiere que demos. Y dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, que hay una señal clara. Pásame la siguiente diapositiva ahí para que ellos la puedan ver. Que les voy a mostrar aquí una imagen para que la puedan ver allá, que es esta. Si se dan cuenta, ahí está la espiga que les mencioné al principio y la espiga cuando es el tiempo de la cosecha. Cuando es el tiempo de la cosecha, si ustedes se dan cuenta, en esa imagen hay unas ramitas de trigo que están como inclinadas hacia adelante, que están dobladas, que están mirando hacia abajo, que tienen el cuello doblado, que tienen como una actitud de humildad. Ayer hacíamos un ejercicio con una pareja y les pedíamos que tomaran la posición de reverencia a Cristo. Y les preguntaba, ¿cuál sería la posición física para reverenciar a Cristo? De mayor, mejor dicho, al único que podemos reverenciar. Y todos caemos en cuenta de que es arrodillados, inclinados ante Cristo. Eso es reverenciar a Cristo. Pero entonces, mire cómo está el trigo que tiene fruto. El trigo que tiene grano. El trigo del que dice el versículo 26, dice el versículo 26, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Si ustedes ven la imagen que está ahí a full color, se dan cuenta que el trigo que tiene fruto está inclinado. Y ahí es cuando evidentemente se ve cuál es la mala hierba. ¿Cuál es la mala hierba? El que sigue erguido, el que sigue de pie, el que sigue siendo orgulloso, el que a pesar de las circunstancias dice, yo no voy a hacer tal cosa, yo nunca voy a hacer tal otra, yo no tengo por qué tener misericordia, a mí no me importan los demás, desde que yo esté bien. El que dice, no me importa ir a comprar todo el papel higiénico porque en este tiempo va a haber diarrea masiva. Ese orgulloso. Si usted se da cuenta, la diferencia entre el trigo y la cizaña es que el fruto del Espíritu, porque ojo que esta es otra mala enseñanza que he escuchado por algunos años, y es que le enseñan a la gente que supuestamente el fruto es predicarle a muchas personas. Y no, eso no es el fruto. He escuchado iglesias donde enseñan que el fruto es que usted tenga sus discípulos y les enseñe y no sé qué, y de esa manera manipulan a las personas, haciéndoles creer que si no tienen personas a las que están discipulando, no tienen el fruto de Dios, son cizaña. Pero no es cierto, es una mala interpretación de esta enseñanza. Esta enseñanza, el único fruto que dice la Biblia que debemos tener es ese que les acabo de leer en Gálatas, el fruto del Espíritu, y escogemos qué fruto vivimos, el fruto del Espíritu o el fruto de la carne. Si es el fruto de la carne, ya le leí las características. Es práctico y es fácil de entender. Envidia, celos, contiendas, hechicerías, brujerías, borracheras, orgías. O sea, si usted vive en eso, papito, déjeme decirle que usted no puede ser hijo de Dios. Es fácil. ¿Es hijo de quién? Del diablo. Pare de contar. Pero si usted vive en amor, paz, gozo, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio, entonces déjeme decirle que el fruto que está manifestando es el fruto de ser hijo de Dios. Y la actitud me lo enseña el trigo y la cizaña. Porque la actitud del que no es hijo de Dios es una actitud arrogante, orgullosa, de estar orgulloso. Pero la actitud del que tiene el fruto del Espíritu es una actitud de servicio. Es una actitud de honrar a Dios, de humildad. Así que pasemos la diapositiva ya, Dani. Dice Mateo 7, 16 al 21. Por su fruto los conoceréis.
dijo Jesús. Aquí está hablando Jesús en el Sermón del Monte. Por su fruto los conoceréis. Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Es claro lo que está diciendo Jesús? Por su fruto los conoceréis. Todo buen árbol da buen fruto. Todo mal árbol da mal fruto. Entonces, podemos concluir en el primer punto que somos parecidos, pero no iguales. Que el fruto del Espíritu nos hace humildes. Gálatas 5, 16 al 24, 25 leímos. El fruto del Espíritu nos hace humildes. No nos hace famosos. No nos hace hacer milagros. No nos hace hablar en lenguas. No, eso no es fruto del Espíritu. En ninguna parte dice que es fruto del Espíritu. El evangelizar, el predicar, el discipular, no es fruto. Es mandato. Lo debemos hacer por obediencia, porque Jesús nos mandó a hacer eso. Pero esto es la manera en la que usted y yo vivimos. Es la manera en la que usted y yo tenemos que interactuar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los vecinos, con el vecino difícil, con la suegra cansona, con el suegro cansón. Así tenemos que actuar. Y no es fácil, pero es lo que Jesús nos pide. Y solo lo podemos hacer en el amor de Dios. Por eso quiero mostrarles el segundo punto. Esto nos lleva al segundo punto. Pásame allá la imagen para que puedan ver claramente la imagen del segundo punto. ¿Sí se dan cuenta de la fotico cómo está? Dice copiar y pegar. Si se dan cuenta, el segundo punto yo puse, ¿hijo de quién me está diciendo? Porque es que en el punto anterior nos permite identificar si usted está reflejando a quién. ¿Al diablo o a Dios? Y esa es la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. ¿A quién refleja usted? Aquí no se supone, porque muchos predicadores enseñan, porque si usted viene a la iglesia y no diezma, y no ofrenda, y no sirve, y no ayuda, entonces es cizaña. No, no es cierto eso, es una mala interpretación bíblica. La correcta interpretación es, si usted no vive de acuerdo al fruto del Espíritu, y su actitud no es de humildad, entonces usted simplemente es hijo del diablo. No importa si viene o no a la iglesia. No importa si hace o no hace. No, porque es que hay muchas personas que van a la iglesia, diezman, ofrendan, participan en todas las reuniones, se ponen la falda larga, pero viven en los frutos de la carne. Viven en iras, en celos, en contiendas, en chismes, en herejías, en brujerías cristianas como las llamo yo. Siendo místicos, untando todo con aceite, o, ay, el ungido no sé quién que me ore. Eso es misticismo, eso es brujería. Y aunque ellos crean que son salvos, no lo son. Y por eso hoy les digo, hoy, no mañana, usted y yo tenemos que escoger. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No hay tres. Hay solo dos opciones. Por eso es así. Ese niño, control C, control V, ¿a quién está reflejando? Al papá, ¿sí o no? Entonces vamos a leer, nuevamente vamos a retomar Mateo 13, 38. Dice, el campo es el mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Ahí retomamos. Pero les invito a que vayamos a 1 de Juan 3.1 y leamos qué dice ahí. 1 de Juan 3.1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Porque a Dios le plació, parce. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. O sea, miren que 1 de Juan 3.1 dice que Dios y el amor de Dios es lo que hace que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Nada de lo que usted y yo podamos hacer nos hace ser hijos de Dios. Juan 1.12, el Evangelio de Juan, ya no la carta de Juan, sino el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mire lo que dice. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes les dio el derecho de ser hijos de Dios? A los que lo recibieron y a los que creen en su nombre. Esos somos los que tenemos el derecho de ser hijos de Dios. O sea, aquí es claro que ser hijos de Dios está asequible para toda la humanidad.
Que no es que Dios haya escogido unos para ser hijos de Dios y otros para ser hijos del diablo, sino que Dios siempre sembró la buena semilla, pero es Satanás el que viene a sembrar en su vida, en sus corazones, en sus hábitos, las cosas equivocadas, las cosas que no honran a Dios y que lo alejan a usted y a mí de Dios. Pero Dios dice, todos los que lo reciben, todos los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, les da la parte legal para ser llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿usted lo quiere recibir? Porque miremos también que dice Juan 1:10, o sea, ese mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 10. Dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Uy, cómo! Dijo James. ¡Uy, cómo! Dijo James. El versículo 10 de Primera de Juan, primero dice que Dios nos dio el derecho a todos de ser hijos de Dios, solo hay que recibirlo y creer en su nombre. O sea, si usted está viendo este video y no lo ha hecho, parce, no espere que le dé el coronavirus para hacerlo. No espere que tenga un familiar enfermo y se esté muriendo para hacerlo. No le pase como muchos que hoy están haciendo videos en Facebook diciendo, ay, le pido perdón a todos porque me siento mal porque he sido una agonía. No espere eso. No espere que sienta riesgo de muerte para poder pedir perdón. Hágalo por la buena que le va mejor. Pero mira acá cómo podemos identificar quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Es clarito lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¡Uy! Como diría mi amigo José de Aracataca. ¡Epa! ¿Quién no es hijo de Dios? Claramente, ¿cómo distinguimos el que no es hijo de Dios? El que no practica la justicia. ¿Y qué es lo justo? Hacer lo correcto. Que cada quien reciba lo que se merece. Eso es la justicia. La justicia es que si yo hago algo malo, debo recibir la consecuencia. Si yo hago y pedir perdón para redimirlo. Si yo hago algo bueno, pues lo lógico es que voy a recibir algo bueno. Pero si yo quiero ser injusto y, por ejemplo, cometer una infracción de tránsito, y es que ese es el ejemplo clásico, ¿no? Perdón que siempre lo uso, pero es que es muy fácil de entender. Porque a todos alguna vez nos ha pasado. Que la embarramos, no nos damos cuenta que, no sé, el SOAT está vencido, no nos damos cuenta que algún elemento que tenemos que cumplir no lo estamos cumpliendo, nos para un policía y la tentación siempre es a querer sobornar al policía para que no nos ponga la multa. Eso es injusto, parce. Eso está mal. Porque lo correcto es, si usted se equivocó, pague las consecuencias. Pida perdón y redímalo. Pero si usted hace eso, realmente está haciendo obras de injusticia. Y es una bobada. A usted le puede parecer una bobada, pero a Dios no. Porque Dios mira y pesa su corazón y el mío. Dice, ni tampoco el que no ama a los hermanos. Mire, acá dice, no el que no ama a todo el mundo, no, a los hermanos. Y cuando se refiere a los hermanos, el apóstol Juan, en la carta de Juan y en el Evangelio de Juan, está hablando de la iglesia. Por eso es que no existen cristianos llaneros solitarios. No existen cristianos que no quieran vivir en comunidad. Yo no sé si a ustedes les está haciendo falta vernos, pero a mí sí. Mi esposa dice que es que yo soy, ¿cómo es que dices tú? Bueno, que yo tengo una condición cerebral, no sé, como ella es psicóloga, me psicologea cada rato, pero dice que yo tengo una condición y que necesito, soy muy gregario, no Gregorio, gregario, o sea que tengo que tener combo y si no me siento mal. Pero entonces, sí, o sea, yo soy compinchero, diría mi mamá, o sea, Andrea lo dice más bonito. Andrea dice, tú eres muy gregario. Mi mamá dice, usted es todo compinchero. O sea, casi lo mismo, pero en diferentes cosmovisiones de la vida. Pero lo cierto es que, no sé si a ustedes les hace falta vernos, pero a nosotros sí. Porque somos familia. Porque nos amamos los unos a los otros. Porque esta semana he estado llamando a muchos y diciéndoles, venga, si necesita algo, díganos que de lo que podamos tener les vamos a ayudar. Y eso lo queremos hacer con toda la iglesia. Y lo queremos hacer con los hijos de Dios y queremos ayudar a muchas personas. Y en este tiempo de escasez y de necesidad, estamos orando con mi esposa para que Dios nos dé un plan de cómo ser luz y bendición para muchas personas. Y ustedes, Iglesia y Camino, nos van a ayudar a hacerlo. Y ese es el amor que sale de manera natural cuando usted es hijo de Dios. Pero cuando usted no es hijo de Dios, a usted le da fastidio a la iglesia. Le da mamera a los cristianos. ¡Ay, qué fastidio cómo se aman! ¡Ay, no, pues se querrán mucho! ¡Ay, no, qué mamera, todos hipócritas ahí! Ese es facilito de identificar. No es hijo de Dios. ¿Y hay que amarlo? Sí, claro, hay que tenerle compasión, sí. Pero es fácil de identificar que no es hijo de Dios. ¿Sí o no? Vayamos a Juan 8:44. Ahí nos da una pista más contundente de quién no es hijo de Dios. Lo mismo, Evangelio de Juan, pasen unas hojitas ahí. Capítulo 8, versículo 44.
Dice, ustedes son de su padre el diablo. Uy, ¿cómo así? Cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. O sea, ¿en qué podemos identificar a una persona que no es hija de Dios, según Juan 8:44, sino que es hija del diablo? Porque pilas acá. Jesús no nos está dando tres opciones. No nos está dando los hijos de Dios, los hijos del diablo y los hijos de María. No. Jesús dice dos tipos. Ustedes escogen cuál de los dos está. Trigo o cizaña. Hijo de Dios, hijo del diablo. Punto. No hay más opción. Y acá dice el apóstol Juan, dice que ustedes son de su padre el diablo, contando algo que dijo Jesús. Jesús en esa historia, no se las alcanzo a leer toda, pero léalo, Juan 8. Jesús le está hablando a los fariseos. De hecho, si usted mira, en Juan 8 está en el contexto en el que los fariseos, los escribas, los religiosos de la época están persiguiendo a Jesús por la forma en la que él hace las cosas. Están diciendo, ay, ¿cómo así que el pastor solo usa tenis? ¿Cómo así que el pastor usa jeans rotos? ¿Cómo así que Jesús le predica a las mujeres y a los niños? ¿Cómo así que Jesús no ungen con aceite y locuras de esas? No, parce, no, porque Jesús venía a enseñar la verdad de Dios. Y Jesús les dice, ustedes, escribas y fariseos, son de su padre el diablo, porque quieren cumplir los deseos de su padre el diablo. Y aparte, ¿qué más? ¿Cómo los identifican? Porque son mentirosos, porque no están en la verdad. Usted quiere identificar a alguien que no es hijo de Dios, es un mentiroso, siempre. Es su costumbre decir mentiras, es su costumbre mentir, es su costumbre por cualquier boba estar diciendo mentiras. Pero los que andamos en luz, nunca decimos mentiras. Y alguien me dijo, ¡ay, pero tan santos, eso es imposible! Y yo, no es imposible, eso es ser genuino, eso es ser auténtico, eso es ser íntegro, no es ser perfecto. Es si me equivoco, reconocer que me equivoqué y pedir perdón. Es decir, es cierto, fallé, porque cuando uno está tentado a hacer mentiras, ¿es por qué? Por orgullo, por no quedar mal. Porque usted viene tarde y no tiene la suficiente entereza de carácter para decir, me levanté tarde, perdóneme. Sino, no, el trancón, no es que no sé quién, es culpa de todo el mundo menos suya. Y ahí es cuando usted dice una mentira. Y en ese momento, ¿a quién está reflejando? Acordémonos de la foto del principio del niño y el papá. Cuando usted dice una mentira, ¿a quién refleja? Acá dice, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Cuando usted miente, no importa si la mentira es grande o pequeña, está expresando la naturaleza ¿de quién? De su padre el diablo. Por eso usted escoge de quién es hijo cada vez que decide decir o no decir una mentira. Eso se llama integridad. Dice porque él es padre de mentiras. Pero adicional, también dice que el diablo, otra característica de identificar a los hijos del diablo, es que no se mantienen en la verdad y odian, son asesinos, o sea, quieren lo malo para los demás. ¿Clara la idea? Así que podemos ver la siguiente análisis o conclusión que yo hacía acá. Y es, si los hijos son el reflejo de los padres, hoy debemos preguntarnos, usted y yo, ¿a quién estoy reflejando? Porque el trigo y la cizaña se parecen, pero no son iguales. El trigo y la cizaña se parecen, pero ya vimos que el fruto a uno lo hace humilde, al otro lo hace orgulloso el no tener fruto. Y el fruto es el fruto del Espíritu Santo o el fruto de la carne, no es otro fruto. Pero también hemos visto que si usted está reflejando a Satanás, entonces vive en el fruto de la carne y es mentiroso y no ama a los hermanos. ¿Se dan cuenta cómo tendríamos que preguntarnos si ese examen le pido que lo haga usted? No que espere que otro se lo haga. Y ahora, otra cosa, usted no hace los exámenes, parce. O sea, a ninguno nos autorizó Dios para ir a hacer exámenes de quién es hijo del diablo y quién es hijo de Dios. Nos sirve para darnos cuenta fácilmente y tomar decisiones. Pero no nos mandaron a estar juzgando a todo el mundo, no. En ninguna parte, bueno, más adelante lo dice, no nos mandaron a juzgar a nadie. Pero sí a darnos cuenta por su fruto de quién es confiable y quién no. En quién podemos confiar y en quién no. Pero el punto es no examinar a otros, sino examínense ustedes mismos hoy. Haga un alto en el camino estos 15 o 20 días que vamos a estar en la casa y examínese. ¿Qué dirían sus compañeros de trabajo de usted? ¿Qué dirían las personas con las que usted trabaja? ¿Qué dirían su familia? ¿Qué dicen sus hijos? ¿Qué dice su esposa de usted? Mi papá o mi esposa o mi esposa o mi hijo nunca dice una mentira. ¿Puedo confiar en él?
O ese es más mentiroso. ¿Qué dirían de usted? En él puedo confiar porque él tiene entereza de carácter. Él es leal, confiable. Él es esa persona en la que veo el fruto de Dios. O dirían todo lo contrario. Es un borracho, es un mujeriego. Examínese usted mismo y piense a quién está reflejando. ¿A su padre Dios o a su padre el diablo? Pero tiene uno de los dos. Y no puede tener a los dos. Porque recuerden que papá con papá no tiene hijos. No puede tener dos papás. No. Eso no funciona. No es natural. Tiene o la naturaleza del padre Satanás o la naturaleza del padre Dios.